un abrazo inmenso y pues quedamos en sus manos totalmente dispuestos, abiertos a aprender y a sentir y gustar esta sesión de las reglas de discernimiento de primera semana. Bienvenido y bienvenida, Sandra y Ramón. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy muy emocionada porque veo tanta gente y realmente sé lo que significa la transformación a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y entonces ver a tantas personas tan diversas en este itinerario espiritual que verdaderamente me emociona mucho, los felicito. Es impresionante lo que Dios ha hecho con esta pandemia, que si bien nos ha aislado, nos ha acercado. Ese es el Dios que tenemos, el Dios de las sorpresas. Y les agradecemos muchísimo, Ramón y yo, que nos hayan invitado para poder compartir con ustedes algo que es nuestra vida, nuestra pasión, la espiritualidad ignaciana. Y vamos a empezar de esta manera. Voy a compartir la pantalla y voy a decir cómo vamos a iniciar. Muy bien. Si alguna cosa fallara, sonido, cuando hablo, etcétera, por favor no duden en decirme o no se ve la pantalla, tengan toda la confianza de interrumpirme para eso. Las cosas de la tecnología ya nos ha tocado muchas veces y entonces esa es también la parte bonita de sentirse entre amigos y de aceptar lo que venga, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con una oración que los queremos invitar de esa manera al inicio, pero antes o quizá como parte también de esta oración, me gustaría que pudiéramos observar con detalle. Primero, estoy poniendo mi temporizador, como dicen en Colombia. Aquí yo le digo timer, ¿verdad? Bueno, quisiera invitarlos a observar primero esta imagen, la cual nos va a acompañar, bueno, en el corazón, porque va a llegar un momento en que cerremos nuestros ojos, pero en este momento yo los invito a contemplar, una actitud así, contemplativa, de observar esta imagen. Al mismo tiempo que tratamos de calmarnos, de estar presentes, de sentir nuestra respiración. Y los voy guiando para contemplar algo. Primero, contemplar toda la imagen. Quisiera que tratáramos de captar qué siento. ¿Qué me hace sentir, por ejemplo, esa mirada de Jesús dirigida al pan? ¿Qué siento cuando percibo esa luz que ilumina algo, pero no todo? Que siento
Cuando observo el discípulo de la izquierda, probablemente sea Cleofas, con su mano en el pecho y su mirada fija en Jesús. ¿Qué siento cuando veo el otro discípulo con sus manos como entrelazadas y también con una mirada que no percibimos, pero que sabemos que está fija en Jesús? Y regresamos nuevamente a ver el conjunto. Las luces tenues atrás, la oscuridad parcial atrás, la comida en la mesa, las jarras de vino, el gesto de partir el pan, casi a punto de repartir el pan. Guardemos esa imagen en el corazón, porque los voy a invitar a ir a la escena. Pero desde antes de que llegara este momento. Y los que puedan y gusten, los invito a cerrar sus ojos y a caminar este camino de Emaús. Es el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Acaba de pasar la muerte de Jesús, dolorosísimo para María, las mujeres, los discípulos. Y dos de los discípulos se dirigen a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces, ubiquémonos, los invito con sus sentidos a entrar a este momento, dice San Ignacio, como si presente estuvieras. Estás en Jerusalén y acompañas a dos de los discípulos que deciden irse a un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Trata de imaginar el lugar, lo que ves, tus pies recorriendo un camino, los olores, y lo que escuchas, pues acompañas a estos dos discípulos que iban hablando de todo lo que había pasado.
mientras conversaban y discutían, te das cuenta que alguien se acerca, no lo reconocen y tú tampoco lo reconoces, pero empieza a caminar con ustedes. Algo les impedía darse cuenta de quién era. Este desconocido les pregunta a ustedes tres, ¿de qué van hablando por el camino? Se detuvieron un momento tristes, capta esta tristeza. Uno de ellos es Cleofás. Capta esta tristeza en su rostro. Mira al otro discípulo también. Esta tristeza los hace que se detengan. Y Cleofás escucha cómo el tono le dice, ¿qué acaso eres el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? ¿Con qué tono escuchas esto? Y él les preguntó, pues, ¿qué ha pasado? Sigue esta conversación, escucha los tonos, mira a la persona. Siguen caminando, siente este paso doloroso, triste, confundido. Pues lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso, en hechos, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo esos los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo. Unas mujeres, algunas que están con nosotros, nos asustaron, pues dijeron que fueron al sepulcro y como no le encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y luego hay esa historia que cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Siente este dolor, esta tristeza, esta frustración. Y el desconocido hasta entonces empieza a hablar. Es que no han entendido, es que no sabían que tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado. Tú vas caminando, escucha lo que Él dice, empiezas a explicar las Escrituras. Llegan al pueblo donde se dirigían y el desconocido hasta entonces hizo como que iba a seguir adelante. Pero tú y los discípulos le dicen, no, quédate, ya es tarde, se está haciendo de noche.
Ve al horizonte, es el atardecer. Jesús entra a casa, se queda con ellos. Cuando están sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En este momento, a ti y a los otros dos se les abren los ojos y reconocen que es nada menos que Jesús. No lo ven nuevamente, ya no está, pero algo sí queda. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Observa las caras, los rostros. ¿Qué pasa en ustedes tres? Se levantan deprisa y vuelven a Jerusalén corriendo a contarle a los apóstoles y a sus compañeros que de veras ha resucitado el Señor, y es verdad. Quédate un momento en silencio, disfrutando este momento de encuentro y de reconocer a Jesús. Gracias, Señor, por este momento de encuentro. Abre nuestros ojos para verte. Y, Señor, que estemos atentos cuando con nuestro corazón arde, así como fue en Emaús, cuando nuestro corazón arde ante tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con una parte que nos toca a nosotros, a Ramón y a mí, que es las reglas de discernimiento de primera semana. Le pusimos número 1 porque realmente nosotros vamos a compartir con ustedes la primera semana. Lo que está en corchetes es ejercicios espirituales de los números que están en el texto original,
del 313 al 317. Pero dice 327 porque en una segunda sesión ustedes van a ver la segunda parte de las reglas de discernimiento. En la parte inferior van a leer reglas de discreción de espíritus, que es el nombre que San Ignacio pone en su libro de ejercicios original, reglas de discreción de espíritus, que prácticamente con el tiempo los hemos venido conociendo como reglas de discernimiento. Queremos presentarles esta parte primera porque en realidad siento que es como el preámbulo a las reglas de discernimiento, que es muy importante que estemos atentos a lo que Ignacio, que creemos nosotros que quiso decir. En el número 313 dice, reglas para, en alguna manera, sentir y conocer las varias mociones que en el alma se causan. Las buenas para acoger, las malas para rechazar, y son más propias para la primera semana. De entrada esto podría resultar como, bueno, no entendí nada, ¿verdad? Pero creo que si vamos al fondo de este número 313, vamos a tener la posibilidad de poder entender mejor las reglas de discernimiento, de primera y segunda semana. Más adelante les van a explicar por qué de primera semana y por qué de segunda semana. De hecho, nada más hay de primera semana y de segunda semana. Las de segunda son mucho más finas. Pero no entremos a esto sin antes entender o tratar de entender esta invitación de Ignacio que a veces se pasa por alto. Hemos puesto en color diferente las palabras que queremos compartir, enfatizar, aclarar con ustedes. Reglas. Alguna manera. Sentir, conocer, varias mociones, acoger y rechazar. Vamos empezando por algunas de ellas. Vamos a empezar de palabra en palabra. Reglas. San Ignacio no quiso escribir un tratado espiritual. Si nosotros vamos a buscar un libro de discernimiento, vamos a encontrar tomos completos, libros, muchísimos. San Ignacio no es lo que trató de escribir. Quizá pareciera como muy sencillo que para algo tan complejo como es el discernimiento de espíritus, escribiera esto. Sin embargo, la profundidad que tienen estas reglas de discernimiento y la forma en que San Ignacio los escribe son una ayuda increíble en entender si lo que estamos escuchando viene de Dios o no viene de Dios. Si nos están invitando a encontrarlo a Él en el camino, a hacer su voluntad, que es prácticamente que vivamos desde nuestra esencia y con una gran plenitud, o no es lo que estamos escuchando, no nos invita a eso. Vamos a ver la palabra reglas. Son enunciados y los van a ver quizá sencillos, pero tienen un doble propósito. Uno, nos dan instrucciones sobre qué elementos toman parte en el discernimiento de espíritus. Todos nosotros, cuando abrimos algo, bueno, unas personas más que otras, ¿verdad? Pero yo soy de las que leo el manual
me gustan las instrucciones. Hay gente que se salta las instrucciones, ¿verdad? Y después le faltan piezas para armar, pero bueno. Pero uno, son instrucciones. ¿Qué toma parte? ¿Qué tiene lugar? ¿Qué sucede en el discernimiento de espíritus? Y luego, ¿qué hacer con esas instrucciones? Entonces, desde allí nos damos cuenta que tenemos que ir pausadamente. Muy sabiamente, los que están organizando estas charlas han puesto como lo de discernimiento de espíritus en diferentes momentos, ¿verdad? Porque creo que hay que ir pausadamente para entenderlo. Entonces son instrucciones, qué toma parte en el discernimiento, cuáles son los elementos que vamos a usar, ¿verdad? Y cómo actuar con estos elementos, qué hacer con estas instrucciones, cómo seguir el paso 1 o el paso 2, etcétera, ¿no? Después, hay una sutileza en la frase para en alguna manera. Esas reglas de discernimiento de primera y segunda semana nos pueden ayudar en el arte del discernimiento. Ojo con la palabra arte, ¿verdad? No es la primera vez que se oye así como, de hecho, el Papa Francisco, eso fue el año pasado, en septiembre, prácticamente un año, dijo, el discernimiento es un arte, porque es el ejercicio de la inteligencia. Estoy leyendo al Papa Francisco, es el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa y a no hacer juicios apresurados, descubriendo así en nuestras vidas las huellas de la presencia de Dios. Fíjese cómo el Papa Francisco, bueno, que es jesuita y claramente ve que estas reglas, San Ignacio dice, para en alguna manera, estas reglas nos pueden ayudar en el arte del discernimiento, mas no son todo lo que se puede decir sobre el discernimiento de espíritus. Es decir, la invitación está, como en todo arte, a que sigas, a que haya un diálogo con Dios, a que descubras cosas nuevas, a que te atrevas a ir más adelante. No es un encajonarte en algo. El arte nunca encajona. En la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, en el número 304, el Papa Francisco nos dice, y lo voy a mencionar, lo voy a leer, es mezquino considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir. Fíjense qué duro lo pone el Papa Francisco. Es mezquino considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta, no quiere decir que no lo hagamos. Hay reglas, hay leyes. Dice, pero no basta para discernir. Y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Quiere decir que el discernimiento de espíritus no basta decir si cumple la regla A o B, sino es fiel a Dios en su existencia completa, concreta como ser humano en donde está esta persona. Y en marzo del 2018, que es algo que, bueno, nomás lo menciono porque es este día que capté, ¿verdad? 2018, pero lo ha dicho cantidad de veces el Papa Francisco. Es una petición, la intención de oración del Papa Francisco por la evangelización. Dice, para que toda la iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Entonces, quiere decir que estamos en un terreno muy importante. Nos está diciendo, urge
urge que nos formemos en el discernimiento espiritual. En el plano personal, es decir, mi discernimiento personal, pero también mi discernimiento comunitario. ¿A dónde vamos como comunidad, como familia? ¿A dónde vamos como mi congregación? ¿A dónde vamos mi comunidad que ahorita está haciendo ejercicios espirituales? El sentir. El sentir es otra palabra clave aquí. Quiero que puse la foto, bueno, así como un close-up, ¿verdad? De cuando uno de los discípulos lleva la mano al corazón, al pecho. Y que es un gesto, bueno, en mí es muy común, ¿no? Cuando algo me enternece, me emociona, me llega, siempre digo, ay, qué rico, o ay, me siento bien, o hay algo que pasa dentro de mí, lo capto. Y ustedes tendrán nuestros gestos, ¿verdad? A lo mejor cierran sus ojos, a lo mejor se ponen la mano en la boca, a lo mejor levantan las manos, pero es un esfuerzo de notar lo que está sucediendo internamente en nuestra experiencia espiritual. Sentir es darte cuenta y es la puerta de entrada al discernimiento. Por eso es tan importante sentir. Si no sentimos, estamos fuera, siempre fuera, no estamos dentro, no estamos captando lo que pasa en nuestro interior. Es estar como atento, como presente. ¿Qué pasa cuando estoy comiendo, cuando me estoy bañando, cuando estoy hablando con alguien, cuando recibo una buena noticia, cuando recibo una mala noticia? Me tomo el tiempo de sentir, de darme cuenta qué está pasando en mi interior. Dice, es la puerta de entrada al discernimiento. Si no siento o no me doy cuenta, pues tampoco puedo hacer un discernimiento más adelante, porque ¿qué voy a discernir? Si nunca me doy cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero estoy segura de que todos ustedes están atentos y se dan cuenta de lo que está pasando en su interior. Dice, son personas espirituales que se han abierto un poco y que ahora se dan cuenta de lo que pasa en su interior. Es decir, una persona, podemos considerar una persona espiritual, aquella persona que a veces hasta nos sorprendemos, ¿qué está pasando en mi interior? Y podemos decir, me abro un poco, aunque sea un poco, esa mirada de uno de los discípulos en la imagen que tenemos, denota que está captando algo que antes no había captado. Es en el momento en que dice, pero si es él. Es diferente, pero es él. Alguien una vez que hizo ejercicios decía, todo es lo mismo, pero nada es lo mismo. Esa frase me la han dicho 3 o 4 veces, ¿no? Todo es lo mismo, pero nada es lo mismo. Es decir, quizá no ha cambiado tu familia, la problemática, la situación, todo es lo mismo, pero nada es lo mismo. Es decir, la forma en que lo percibo, como que se quitó un velo y percibo las cosas de una manera diferente. Y los vamos a invitar a que vayan anotando en su cuaderno estas preguntas, porque vamos a hacer un trabajo en equipo. ¿Con qué frecuencia estoy atento a movimientos interiores? Es decir, de vez en cuando me doy cuenta o constantemente me doy cuenta. La segunda pregunta sería, ¿intencionalmente hago pausas en el día para percibir estos movimientos internos? Fíjense, la primera es si me doy cuenta. ¿Y con qué frecuencia? Pues de vez en cuando es muy fuerte, o siempre.
Y la otra es intencionalmente hago pausas, es decir, así quiero hacerlo, intencionalmente. Hago pausas para, ¿cómo estoy en este momento? La siguiente pregunta sería, ¿qué tanto me doy cuenta de lo que pasa en mi interior en una experiencia espiritual? Es decir, todos ustedes han tenido un momento de una experiencia espiritual. Es cuando se toca la esencia, cuando yo diría el espíritu con mayúscula hace sintonía con mi espíritu y me revela algo que la mayoría de las veces, y no es que siempre, no lo puedo expresar con palabras. Las palabras se quedan cortas. Y que también eso cuando lo recuerdo, bueno, siento como si pasara en este instante y que además me acuerdo de todo lo que pasa, o sea, de todo lo que sucedió. Es el momento en que me siento que el Señor me ha hablado, que está presente, que me ha movido, que me ha dejado huella. Una experiencia espiritual siempre deja huella. Ahí me di cuenta de lo que pasó en esta experiencia espiritual. Y la última pregunta, ¿he sentido la presencia de Dios en una experiencia espiritual? Porque puede ser que me sorprenda lo que está pasando, que me conmueva hasta las lágrimas, que sienta un momento de, no sé, impresionante, pero he sentido que es Dios el que me ha tocado. Sorry, I didn't quite... Perdón, se prendió lo del Siri. Y bueno, es lo más básico que San Ignacio nos enseña sobre el discernimiento. Yo diría es el preámbulo. Date cuenta conscientemente de lo que pasa en tu interior. Hacerlo te lleva a otra dimensión en la vida espiritual. Entonces, ahí está un preámbulo muy interesante, básico. Date cuenta conscientemente de lo que pasa en tu interior. Vamos a tener un momentito de trabajo en grupos. Vamos a tener unos 15 minutos y nos vamos a ir a trabajar en grupos de 4 personas. Y estas, ¿qué vamos a hacer en esto de las 4 personas? Bueno, alguien puede, yo sugeriría, sería lo ideal, que los 4 tuviéramos tiempo de hablar, ¿verdad? Esos algunos minutos. Una respuesta a una de las 4 preguntas. Si nos da tiempo, podemos ir a más. No quiero decir que cada uno se vaya de una en una, ¿verdad? Pero puede ser que el primero que comparta diga, yo quiero compartir algo sobre si he sentido la presencia de Dios en una experiencia espiritual. A lo mejor el segundo es, pues me doy cuenta casi siempre de los movimientos interiores. Y si nos da tiempo, pues pasamos a las otras preguntas. Entonces, esperemos que hayan anotado estas preguntas y nos vamos a ir a nuestros grupos. Son grupos pequeñitos. ¿Listos? Listo. La idea es que apenas aparezca la señal, le den clic para pasar a los grupos. Bueno, automáticamente, cuando pasen 14 minutos, les va a aparecer un temporizador que les va a avisar que quedan solo 2 minutos para cerrar la sesión y automáticamente se cierran. Entonces, no es necesario que ustedes se salgan de ella. ¿Listos? Muchas gracias, Entonces, con gusto, recuerden darle clic para aceptar la invitación a participar en el grupo. Bienvenidos, bienvenidas. Y ahora sí, Sandra, puedes continuar. Para todos haya sido gratificante el encuentro. Para nosotros, bueno, para mí, qué egoísta, pero para mí ha sido maravilloso. Me tocaron personas lindas, lindas que me conmovieron mucho. Así es que sigo. Ok. Voy a seguir porque, bueno, por el tiempo, obviamente, pero
lo que acabamos de compartir muchos de el poder sentir San Agustín en sus confesiones, que habla sobre el momento cuando sus ojos se abrieron un poco. Vean cómo lo describe. Yo estaba Tú llamaste, gritaste y traspasaste mi sordera. Iluminaste, brillaste y quitaste mi ceguera. Qué manera tan hermosa de decir. Lo que pasaba es que yo estaba fuera. O sea, no me daba cuenta de tu presencia. Pero vean cómo al momento de encontrar esa presencia, notas que la sordera, Dios la traspasa, grita, llama, y la ceguera se convierte en iluminación, en brillo. Bueno, el sentir, darte cuenta, el sentir es, obviamente, darte cuenta, estas mociones, movimientos interiores, pueden ser psicológicamente, que está bien, pero no es el discernimiento espiritual. Puede ser moralmente, está bien, qué tan fiel soy al modo de Jesús, sus acciones, pero qué es bueno, qué es malo, está muy bien, pero no es el discernimiento de espíritus que habla San Ignacio. Y espiritualmente es ver si estas mociones o invitaciones, cuáles vienen de Dios y cuáles no vienen de Dios. Obviamente incluye lo psicológico, porque lo tenemos que entender, lo moral, porque nuestra referencia es Jesús, somos, por lo menos nosotros, somos cristianos, ¿verdad? Pero no basta lo anterior para decir que es un discernimiento de espíritus. No basta sentir. San Ignacio tiene otra palabra, conocer. Y conocer implica sentir, obviamente, pero el siguiente paso es conocer el significado de esos movimientos. Es decir, ya lo siento, pero ¿qué significan? Ojo que aquí está una parte importante de las reglas de discernimiento de espíritus. Nos ayudan a entender lo que sentimos. San Ignacio, en su definición, habla de varias mociones que en el alma se causan. Y dice, las buenas, pues nos acercan a lo que desea Dios. Las malas nos alejan de la voluntad de Dios. Entonces, ojo, porque aquí también nos está diciendo, siempre vamos a tener cosas, emociones, mensajes, cosas que sentimos, unas que sí vienen de Dios y otras que no vienen de Dios. Esto nos va a llevar al número 1 de los ejercicios espirituales, que dice, son ejercicios espirituales, todo modo de preparar y disponer el alma para ordenar los apegos desordenados y buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida y poder vivir en plenitud. Fíjense, ¿para qué siento, conozco, interpreto esto que me pasa? Para ordenar mi vida, ordenar mi vida y buscar y hallar la voluntad de Dios. Esto es clave, no nada más para sentirme bien, sino buscar y hallar la voluntad de Dios y vivir en plenitud. San Ignacio va más allá y dice, las buenas mociones, esas que me invitan a acercarme, a buscar la voluntad de Dios, dice, las buenas para acogerlas, las malas para rechazarlas. Fíjense cómo aquí implica una acción. Una vez que he sentido, me doy cuenta que lo he interpretado correctamente, ahora me invita a actuar. No puedo quedarme en el, ya lo entendí. No tendría sentido hacer un discernimiento que no me lleva a un cambio en mi persona, ¿no? Y hay una parte muy linda que a veces no se logra entender muy claro. En la regla en los ejercicios espirituales, la primera regla dice el número 314,
dice, en las personas que van de pecado en pecado, yo les puse el buen espíritu y el mal espíritu abajo, ¿verdad? Voy a explicar. San Ignacio dice, el mal espíritu les propone placeres aparentes para alejarlos del proyecto de Dios, aumentando sus vicios y pecados. El buen espíritu usa un modo contrario, le punza la conciencia haciendo que razonen. Más adelante va a hablar cómo el mal espíritu en estas personas, es decir, una persona, imaginen ustedes una persona que va de mal en mal, ¿verdad? Que está haciendo el mal, o sea, algo que le daña, pero algo que daña también a los suyos, a la esposa, a los hijos, pero que lo daña, que lo deja, vamos, que le está haciendo mal, que lo está metiendo a un pozo oscuro. Esta persona que va de mal en mal, fíjense cómo el mal espíritu dice, lo engaña, son placeres aparentes y entra como si fuera una esponja que va absorbiendo, así actúa el mal espíritu. Esa persona, ese placer aparente, le dice, sigue, estás bien, a gusto, no pasa nada. Pero el buen espíritu en esta persona choca, le punza la conciencia. Es decir, entra por la razón y te dice, date cuenta de tu esposa. Mira que has descuidado a tus hijos. Mira que esto que estás haciendo a escondidas no está bien, no te va a llevar a nada bien, pero lo punza la conciencia. Y vamos viendo qué pasa en el número 315, que es la segunda regla. En las personas que intentan seguir el proyecto de Dios, y aquí estamos hablando de todos los que estamos buscando los ejercicios para hacer un cambio, todos los que tenemos el deseo de encontrar la voluntad de Dios, el buen espíritu ahora se trabaja invertidamente. El buen espíritu da ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, porque me estoy dando cuenta, descubro algo, inspiraciones y quietud. Es decir, ahora el buen espíritu entra como una gota de agua, sientes paz, entra suavemente. El mal espíritu inquieta, ojo, con falsas razones. Ahora que están haciendo ejercicios, seguramente muchas personas les van a decir, estás perdiendo el tiempo. Mira, hay cosas más importantes que hacer. O a veces uno mismo dice, caray, ¿valdrá la pena todo esto que estoy haciendo? Porque el mal espíritu va a estarte golpeando con falsas razones. Si tienes un proyecto bueno, te va a decir, eres el único que trabaja, que no te estás dando cuenta que abusan de ti. Esto es algo que más adelante lo vamos a ver con más claridad. Ramón, ¿te gustaría compartir lo de consolación? Sí, gracias. Bueno, brevemente vamos a ver estas dos estados espirituales, como le llama San Ignacio, de la consolación y la desolación. Y no se preocupen mucho de entenderlo a la primera, porque esas cosas a veces tienen que darse varias veces y, como dice San Ignacio, a la repetición muchas veces nos hace entenderlo mejor. No, esto no tiene necesariamente que ver con la consolación humana, como la vemos desde el lado pues humano de cada uno de nosotros, sino dice, es cuando consolación es un estado en el cual yo me siento como conectado con Dios. Siento que mi alma se inflama, o sea, siento que vivo ese amor por Dios y que Dios me habita, que Dios está en mi interior. Me siento con paz, con tranquilidad, me siento con esperanza, ¿verdad? Y como decía Sandra, muchas veces, aunque haya lágrimas, ¿verdad? Pero siento ese estado de consolación, siento que voy por el camino correcto,
siento que mi oración me conecta con Dios, me siento esperanzado por el mundo, por mí, siento que tengo remedio, que voy a mejorar, siento que mi relación con Dios va a estar mejor, siento que mi fe, siento cada vez más esta fe que significa no solamente eh, eh, entender, sino conocer en mi interior y saberme hijo de Dios y amigo de Jesús, ¿no? En fin, la caridad, por ejemplo, es otra de las prácticas. Por ejemplo, cuando ayudamos a alguien que está necesitado, sentimos como ese sentimiento rico de decir, de poder ayudar al prójimo, de ayudar a alguien que necesita, de regalarle ropa, de platicar con alguien, de dar acompañamiento a alguien, ¿verdad? De decir, estoy siendo útil a alguien, estoy en una causa correcta, cuando hay caridad también de otro tipo. O sea, hay ese gozo interno que nos invita a seguir estimando y buscando lo trascendente, o sea, algo que va más allá de nuestra vida, algo que le da, que es parte de nuestra esencia y que le da sentido a lo que hacemos y le da sentido a nuestra vida y nos deja un estado de quietud y de paz. Algunas otras características de la consolación es que son un don gratuito de Dios, o sea, es una gracia de Dios. Es algo que nos la regala Dios como una gracia. No es algo que nos ganamos porque somos muy buenos, porque oramos mucho, porque hicimos muchas labores de caridad, sino es algo que Dios nos regala esa gracia. Y es importante, pues, que nos demos cuenta de cuando estamos en ese estado. En la consolación es, pues, un Dios que se comunica con su criatura. Es esa sensación de sentir que Dios habla mi lenguaje, que me hace sentir que se me enchina la piel, que estoy con Él, que estoy en quietud, ¿verdad? La persona se inflama por esa emoción de sentir la presencia de Dios. Y creo que en este ejercicio que hicieron en grupos, ¿verdad? Se dieron cuenta también de que todos tenemos ese tipo de experiencias. Me aumenta las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, ¿verdad? Siento que el mundo tiene remedio, que mi familia puede mejorar, siento que mi trabajo puede ir mejor, que yo puedo ser un mejor hombre, una mejor mujer para servir a los demás. Siento que a lo mejor lo que yo le daba importancia, esos pilares, ya no son tan importantes. Siento esa alegría interna que nos hace sentir habitados por ese ser que nos da esa sensación de quietud plena, ¿no? Bueno, esas son algunas de las características. La siguiente, por favor. Bueno, ya platicamos un poquito de esto, de la consolación, ¿verdad? Y esta se va dando conforme pasa y tenemos esos dos estados. Puede, necesariamente no significa necesariamente ausencia del otro. O sea, la consolación sí es como lo contrario a la desolación y viceversa. Pero puede haber un estado que sea como intermedio, que a veces se da, no es muy común, ¿verdad? Un estado como neutral. Pero yo generalmente estoy o en consolación o en desolación. Y para efectos de ejercicios espirituales es muy importante que entendamos en qué estado me encuentro, para saber también cómo actuar, porque hay una serie de reglas que van ustedes ir viendo y en las próximas creo que 1 o 2 sesiones pues ya van a ir más a fondo en esas dos reglas. Pero vamos a hablar de la desolación. A ver, hay un micrófono por ahí, un ruidito. Entonces, la desolación es, pues, un estado espiritual donde dice San Ignacio es la oscuridad del alma. Siento como que oro y no veo frutos, como que Dios se olvidó de mí, como que no me quiere, me siento alejado de Él, siento que mi inclinación es hacia las cosas más terrenas, inclusive hacia hacer cosas mundanas o cosas, o sea, pecados. Dice San Ignacio dice de pecado en pecado y cayendo, ¿verdad? Cuando va la persona. O sea, ¿por qué? Porque es como una vorágine que nos va metiendo
¿verdad? En la desolación, y cada vez vamos, si no nos damos cuenta y si no prestamos atención y hacemos algo, esa desolación nos va a ir llevando cada vez más profundamente a alejarnos de Dios, ¿verdad? Porque como decía Sandra, el mal espíritu le dice, no, estás bien, mira, tú ganaste, abusaste de la persona, pero tú quedaste mejor, tú conseguiste tu objetivo, tú tuviste placer al hacer esto, ¿verdad? Aunque dañes al otro, pero tú ganaste, en fin, nos vamos llenando, y ahí es donde, decía Sandra, el buen espíritu te punza, como que te hace decir, a ver, se me hace que no estás tan bien, ¿no? O alguien te dice, pues deberías de considerar que esto no está tan bien, etc. Entonces, es un estado donde tenemos interés por lo mundano, como que decimos, ¿para qué oro? ¿O para qué voy a la iglesia? ¿O por qué soy católico? No, a lo mejor no vale la pena, son puros cuentos chinos ahí que me contaron de chiquito, y yo veo que la gente que va a la iglesia es igual de mala que yo, y veo que los sacerdotes hacen también cosas muy malas. Entonces, pues se me hace que todo esto no sirve para nada, es un teatro. Entonces, hay en esta consolación hay sentimientos, ¿verdad? Como eso que decíamos, me turba esta intención hacia las cosas bajas, me siento sin amor, sin esperanza, hago una cosa y siento como que a lo mejor no estuvo bien, ¿verdad? Nos vemos, como dice San Ignacio, tibios y perezosos. Nos da flojera hacer las cosas, nos da flojera orar, ya no queremos hacerlos. A veces nos dicen, quiere hacer una cosa u otra y nos da lo mismo hacer A o hacer B, nos ponemos a ver televisión, las series, en fin, como que no estamos conectados con nuestra esencia y no estamos conectados con Dios. Se nos vienen también pensamientos que a veces vienen del mal espíritu y no necesariamente de nosotros, ¿verdad? No encuentro la devoción o el gusto en la oración, me siento pues separado y olvidado de Dios. Pues esas son algunas de las características de la desolación, ¿verdad? Siento esos desprendimientos, hay un efecto también como purificador de la desolación, en la cual pues me hace ver muchas cosas de mi vida, de mi interior. Y estos dos estados los vamos a tener durante nuestro itinerario espiritual, ¿verdad? Y aunque no a veces estemos conscientes de ellos, con los ejercicios espirituales, esa explicación es para que tratemos de estar conscientes de que esos estados son por los que pasamos nosotros y entender qué sucede en cada uno de ellos. Entonces, esa como introducción a lo que es estos estados espirituales de consolación y desolación. Yo quisiera por lo pronto dejarlo hasta aquí para tener tiempo, unos 10 minutos para preguntas, aunque nosotros tenemos tiempo para quedarnos aquí, el tiempo que gusten para algunas preguntas que puedan ustedes tener. Entonces, no sé, Francisco, cuál será la dinámica, pero adelante. ¿Podríamos compartir la canción de 2 minutos? Sí, sí. Sí. Y luego las preguntas, adelante. Luego las preguntas, perfecto. Muy bien. Déjenme poner el sonido, maximizar sonido. Ok, share. Gracias. Algo comienza a encenderse en mi alma. Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma. Y aunque no hay calma, aún queda mucho por andar. Tuve el valor de hacer un viaje a mi interior y cuestionarme cada idea que cargaba sin razón. Me permití ir a explorar los rumbos de mi oscuridad y con sorpresa hoy voy sintiendo
que después de tanto tiempo algo comienza a encenderse en mi alma. Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma. Y aunque no hay calma, queda mucho por andar. Perderme fue indispensable para que el día de hoy me sienta bien con lo que siento y lo que soy. Y aunque está claro, no es tan sencillo aceptar que no todos los días brillo como las flores a sus colores. Deben pacientes esperar. Algo comienza a encenderse en mi alma. Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma. Algo se enciende y no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma. Queda mucho por andar. Bueno, pues sí terminamos muy a tiempo, pero nomás dejamos 3 minutos para preguntas del tiempo oficial, pero estamos a sus órdenes todo el tiempo que quieran, ¿eh? Sí, en otras oportunidades les agradecemos mucho, ha sido una conferencia hermosísima, súper necesaria. Y en otras charlas, pues hemos optado por que nos hagan preguntas por el chat y nosotros se las enviamos a ustedes y pues les agradeceríamos que ustedes nos contesten en un mensaje de audio y nosotros la transmitimos en el chat del grupo. Sí, efectivamente nos quedan 2 minutos, pero creo que, yo no sé, Carmena, ¿tú qué digas? Bueno, pues hay en el chat encontré 3 preguntas. Si quieren las enunciamos y no sé si brevemente haces como una respuesta, tú, Ramón o Sandra, o si las mandaríamos por el WhatsApp. De todos modos, pues mira, la primera es, ¿se puede tener una experiencia espiritual sin Dios? Es decir, con el mal espíritu, desolación. La segunda sería sobre la pregunta si intencionalmente hacemos pausas en el día, ¿cuál sería la recomendación? Y la tercera es, ¿podrían profundizar un poco más sobre las falsas consolaciones, por favor? Bueno, la segunda la contesté ahí en el chat, ¿verdad? De decir, hacer las pausas, bueno, hacerlas por lo menos una vez al día con un examen de conciencia, como le llama San Ignacio, ¿verdad? Para realmente revisar nuestro día y ver dónde estuvo Dios con nosotros, ¿no? Eso sería como una recomendación del examen de conciencia que seguramente en los materiales que tienen, pues ahí está y lo van a ver o lo buscan y ahí por ahí está. Y si no, con mucho gusto les mandamos algo nosotros. Sobre los otros dos, Sandra, está tu micrófono apagado. Cierto. Sobre las falsas consolaciones, sí, eso corresponde a las reglas de segunda semana.
Y realmente lo que pasa en la segunda semana es que las reglas, lo van a ver más adelante, pero las reglas son de una manera muy sutil, el mal espíritu toca a la persona y la engaña. Si antes era de una manera muy burda en la primera semana, porque pues así es, la persona lo engaña, pero lo engaña con sensaciones de placer, ¿no? Engañosas. Pero cuando ya la persona va en el caminar o en el itinerario espiritual, el mal espíritu dice que se viste de ángel de luz. Así de fuerte lo pone San Ignacio. Es decir, pareciera que es Dios el que te habla, pero es un engaño total. Entonces, estas nos van a ayudar, y lo van a ver más adelante, cómo San Ignacio nos da pauta de cómo ir reconociendo esa voz. Por supuesto que las personas que entre más oración tengamos, en nuestras referencias cristianas somos cristianos, ¿verdad? Nuestra referencia es Jesús. Y entre más tomemos el tiempo de estar en diálogo con Jesús, más como es lo que es la gracia que pedimos en la segunda semana de ejercicios, conocimiento interno de Jesús para más amarlo y mejor seguirlo, lógicamente vamos reconociendo la voz del pastor. Igual que las ovejas lo conocen porque pasan tiempo con él. Entonces, eso es muy importante para poder detectando que ese ángel de luz, vestido de ángel de luz, es un total engaño, ¿verdad? Hay una pregunta que también... Se pueden hacer experiencias espirituales sin Dios. Sí, lo que pasa es que acuérdate que todo lo que se refiere a la parte interna, a tu esencia, al espíritu, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de entender la experiencia espiritual desde el punto de vista cristiano, ¿no? Pero nosotros estamos hablando del diálogo en el diálogo interreligioso, que hay experiencias que es un Dios, pero con... Alex Atirka hablaba esta tarde en un congreso de una cosmovisión, o sea, desde por ejemplo, los propios indígenas pueden tener una imagen de Dios que no es exactamente la que nosotros tenemos y tiene una gran puede tener una gran experiencia espiritual. ¿Qué pasa cuando el mal espíritu nos engaña? Hay una experiencia, obviamente el espíritu está engañado y estamos actuando a veces creyendo que estamos haciendo el bien, pero empieza a desbaratarse todo lo que está, o sea, nuestra vida empieza a desbaratarse, ¿no? Y no nos damos cuenta del engaño. Entonces, por eso sí es muy importante el poder llegar a conocer estas reglas de discernimiento de espíritus a profundidad. Sobre todo las reglas de la segunda semana. No sé si contesté esto. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que dice, yo no creo en Dios, puede tener una profunda experiencia espiritual. Probablemente no es el Dios en el que tú y yo creemos, pero puede tener una profunda experiencia espiritual. Bueno, rápidamente, había otra que decía el acoger y rechazar, bueno, y que sí se mencionó como una de las palabras clave, ¿verdad? Y ahí simplemente es decir, bueno, el acoger es, o sea, tener esa experiencia de hacer mío algo, ¿verdad? En el proceso. Y la otra de hacer a un lado, pues, o sea, tener la facultad de decir, detectar y tener un sentido fino para decir, esto viene del mal espíritu y esto no me lleva a nada bueno, es tóxico, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería más o menos como en forma breve, pero por favor manden sus preguntas y les contestamos con mucho mayor detalle por un audio que se los comparten ahí luego. Y bueno, agradecerles muchísimo su invitación y el gusto de poder compartir un poquito de lo que estamos tratando de entender nosotros también cada día más. Y bueno, nos encanta, aparte nos encanta participar en América Latina, principalmente en Colombia, que es un país que queremos muchísimo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y estamos a sus órdenes acá en San Diego. Bye. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Gracias. Isabel, gusto verte.
Un gusto maravilloso Excelente, haberlos gracias. tenido. Muchas Buenas gracias. noches. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Gracias por Gracias. todo. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas Gracias. gracias. Buenas Feliz noches. noche para todos. Chao. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, gracias. Gracias. Chao. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Adiós, gracias. Dios los bendiga. Las les Las personas que También. tengan preguntas que quieran trasladárselas a Ramón y a Sandra, por favor, escríbanlas en el chat. Carmencita, ¿las guardas? Yo las estoy recogiendo, sí. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Tú- Hasta luego y muchas gracias, Sandra y Ramón, a todos los de CBX. Chao. Felicito. Oh, felicito. Nina, ¿cómo estás? Muy bien. Chao. Qué gusto verlos a los dos. Lo mismo. Bueno, Bueno, Ramón, Sandra, de verdad que muchísimas gracias. Muy, muy pedagógico todo. Creo que las personas se sintieron súper, súper cómodas y súper agradadas con la forma como abordaron el tema. Entonces, de verdad que de corazón, muchas gracias por el apoyo. gracias, Carlos. La verdad es que esto es un tema que, bueno, a mí me apasiona. Yo ya voy a aprender a cortar más. Ramón me va a decir, te pasaste del tiempo. Pero es que, fíjate, es apenas el título, casi lo que es consolación y desolación. Pero es que me emociona tanto. Prometo que el domingo voy a decir menos. Bueno, no es cierto, no puedo prometer nada. Lo que pasa también es que lo dividieron ustedes en 3 partes, ¿verdad? De reglas de discernimiento de primera semana 1, creo que 2 y 3. Entonces, va a venir, creo que Jorge Ochoa después. Entonces, no queremos tampoco meternos mucho en lo que sigue para que sea también, pues, sorpresa y que él toque el tema como él sabe muy bien y es una